Bendiciones, amados hermanos. Nos reunimos una vez más para continuar con las clases del curso profético intermedio avanzado. Y le damos las gracias al Señor porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir publicando estas enseñanzas para compartirlas con todos ustedes cada semana. Y este viernes hemos publicado los puntos y versículos principales en los cuales nos vamos a basar en esta segunda parte de la lección número 2 sobre la Iglesia de Jesucristo. Y nos vamos a referir principalmente al capítulo de Efesios 4, capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el 16. Y vamos a irlo leyendo, estos versículos, para desarrollar esta segunda clase. Vamos a leer del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vemos que el mismo Señor Jesucristo fue el que constituyó estos 5 ministerios para que las personas que han sido llamadas a formar parte de estos ministerios sigan el modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió estos 5 ministerios cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y Él nos dejó el modelo a seguir para poder ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para poder enseñar, entrenar, ayudarlos a ser perfeccionados, a que tengan ese desarrollo de capacitación para poder servir en la obra del ministerio. Esa es nuestra función como líderes, como parte de estos 5 ministerios. Y también para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo de Cristo en general lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Porque tenemos que estar en unidad como iglesia, en una sola fe y también creciendo en la unidad del Espíritu. Es muy importante que todos estemos en un solo Espíritu. Y también que crezcamos en ese conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos conocerlo? Solo a través de su palabra. Tenemos que profundizar, estudiar cada día más. Entonces, para eso es que han sido levantados estos ministerios y ellos van a poder desarrollar cada uno dentro de sus funciones que tengan, poder ayudar a que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro modelo a seguir. Como seguidores de Jesucristo tenemos cada día que ser perfeccionados conforme el Señor nos lleva a través de su palabra y conforme nosotros anhelemos más también para el crecimiento, es que vamos a poder ser esos modelos a seguir como Cristo. Y Él es nuestro modelo a seguir, porque somos seguidores de Jesucristo, tenemos que ser cada día como Él, reflejar la imagen de Cristo. Sabemos que esto no va a ser posible de la noche a la mañana, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder que cada día nosotros moramos más a nuestro yo para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo se refleje en nosotros. Entonces vamos a ver que para esto es que han sido llamados los 5 ministerios. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero los 5 ministerios sirven para desarrollar toda esa función como líderes, como Jesús nos ha enseñado a seguir, conforme lo dice su palabra. Y fue cuando el Señor Jesús se fue, ¿no? Ya subió a los cielos, Él nos dejó como herencia, nos dejó como regalo al Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador, el maestro, el que nos guía cada día. Y a través de Él hemos recibido en la iglesia los 5 ministerios, ¿no? Él es el que va a impartir estos 5 ministerios. Porque el Señor Jesús dijo que todo aquel que creyera en Él haría las obras que Él hace y aún mayores obras haríamos.
Entonces esta es una promesa que está escrita en Juan 14:12. Es una promesa para la iglesia. Todos vamos a poder desarrollar y lograr hacer mayores obras que las que hizo nuestro Señor Jesús, porque es necesario que la gloria de Dios se manifieste dentro de la iglesia. Es necesario que nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo, y eso va a ser para bien del cuerpo de Cristo y para que otros lo vean reflejado en nosotros. Entonces, eso es una de las promesas de nuestro Señor, y para eso también es que vamos a recibir dones, vamos a recibir armas, vamos a recibir herramientas, y parte de esas herramientas y funciones son estos 5 ministerios. Todos aquellos que estamos llamados vamos a ser impartidos por el Espíritu Santo para poder cumplir cada uno de estos ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Y vimos que el Señor Jesús fue el Mesías, el libertador del pueblo de Dios, el ungido de Dios. Y estaba escrito en el libro de Isaías que se iba a cumplir lo que él iba a desarrollar como el ungido de Dios, como el enviado de Dios. Entonces, el ser el enviado, el ungido de Dios, ¿no?, el libertador, es una función principal que cumplen los apóstoles. Y también vemos esto a través de lo que él dijo, que él fue enviado por el Padre. Él dijo que él no venía por él mismo, sino que él había sido enviado por su Padre. Entonces, cuando el Padre nos envía, ¿no?, a cumplir una misión, y vamos a desarrollar esa unción apostólica. Y más adelante vamos a poder ver el desarrollo de cada uno de estos ministerios con cada una de sus funciones, para saber específicamente quién es un apóstol, quién es un profeta, ¿no?, quién es un maestro, un evangelista o un pastor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el ser apóstol es ser específicamente un enviado de Dios, ¿no?, para cumplir la misión que Dios le ha encargado a realizar dentro del pueblo de Dios. Y también vemos que en Israel el Señor, obviamente él era el enviado de Dios, pero también él evangelizó ahí, ¿no? Ahí fue donde evangelizó, pastoreó, profetizó y enseñó al pueblo de Israel. Y ahí cumplió los 5 ministerios. Y es por eso que cuando él parte, y esto el Espíritu Santo les llega a impartir estos ministerios, ¿no?, a los apóstoles que fueron enviados también por el Señor Jesús, y ellos también levantan a otros como evangelistas, como pastores, maestros, profetas y otros nuevos apóstoles. ¿Y es por qué? Porque es necesario en la edificación de la iglesia que tengamos ese liderazgo que va a ayudar a otros, que nos va a ayudar a crecer todos en la unidad. Y es por eso que el Señor está llamando estos tiempos y está levantando a hombres y mujeres que van a desarrollar esta misión. Es importante cumplir estos ministerios, porque sabemos que es para beneficio, es un mandato del Señor y es para beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Porque Él mismo dice también aquí, vamos a leer del versículo 14 al 16, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, acá vemos que parte también de la función de los 5 ministerios es precisamente el ayudar a que los hijos de Dios alcancen la madurez. Tenemos que alcanzar el crecimiento en unidad y también la madurez, para no dejarnos engañar por doctrinas
de hombres, por doctrinas de demonios, porque sabemos que está escrito que en el final de los tiempos aún los escogidos van a ser engañados. Entonces, para eso es necesario que Dios levante esos verdaderos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, para que ellos ayuden al cuerpo de Cristo a poder ser edificados, dice, en la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra, pero que sea en amor. Y ese amor se va a ver en la unidad del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos, ¿no? Juntos, teniendo a Cristo como cabeza. A Él es al que nos tenemos que someter. Todos los que hemos sido llamados a ser parte del ministerio tenemos que someternos y servimos a Dios principalmente. Hemos sido llamados por Dios y no por el hombre. Por eso que pueden haber ministros, líderes, pero no, ellos no son la cabeza. Cristo es la cabeza. Así que nosotros tenemos que seguir las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque va a ser muy importante en estos últimos tiempos reconocer las doctrinas erróneas. Dentro de la misma iglesia hay muchas doctrinas erróneas que están encegueciendo al pueblo de Dios, están haciendo errar y confundir al pueblo de Dios. Y para esto es necesario desarrollar los 5 ministerios, como lo vamos a seguir viendo más adelante, cuando expliquemos cada uno de las funciones de cada uno de estos ministerios. Y una de las misiones también, por eso, es derribar, arrancar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas que está queriendo venir en contra nuestra, en contra de la iglesia, del propósito de Dios. Y para eso es que tenemos que ser luz a las naciones, porque cada ministerio va a servir para ayudar a moldear a los hermanos para las diversas tareas dentro de la iglesia. Y esto significa que vamos a tener que ayudar a producir más ministros para la obra de Dios. Porque, como dice la palabra, y lo decía el Señor Jesús, la obra, la mies es mucha. Es necesario que se levanten obreros, porque la mies es mucha. Hay mucha mies, hay mucha cosecha que hay que recoger. Y esa es la función principal, que crezcamos en unidad, que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, que crezcamos en amor, para ir por los perdidos, para ir por las almas, para ir por la cosecha. Para eso tenemos que prepararnos, porque para este final de los tiempos está preparándose el gran avivamiento. Ya ahora hay que cumplir la función de ir a evangelizar, de ir a predicar, de ir a hacer testimonio. Y ya aquellos que ya han entrado, ya podemos ya enseñarles, pastorearlos, y ya cuando crezcan en un nivel más avanzado ya van a poder ser edificados como ministros, si han sido llamados a la obra del ministerio. Entonces, los ministerios son 5 formas diferentes que trabajan para la iglesia con este mismo objetivo de salvar a las almas, pero tenemos que trabajar como equipo, en unidad. Es necesario que trabajemos, como dice, como todas estas partes del cuerpo unidas, ¿no? Con una misma, en una misma unidad y unidos por coyunturas, ¿no? Ninguna de nuestras partes está suelta porque estamos unidos a través de estos ligamentos en nuestro cuerpo, y de la misma manera tenemos que operar todos juntos, unidos como cuerpo de Cristo. Y para poder cumplir cada una nuestra actividad, ¿no? Como miembros, y recibir ese crecimiento para edificarnos en amor. Por eso es importante que los 5 ministerios sean levantados, pero para que trabajen también unidos, así como estos dedos que están unidos por ligamentos. Entonces ellos van a poder hacer algo si es que están unidos, porque solos no pueden hacer nada. Entonces juntos van a poder desarrollar el poder de Dios, ¿no? Entonces a eso estamos llamados. Y yo oro para que cada uno de los que han sido llamados pueda cumplir el ministerio que Dios los ha llamado, les ha encargado,
que sigan desarrollando eso y se cumple el propósito de Dios en sus vidas. Y vamos a seguir viendo todo esto en las próximas clases. Entonces, yo les deseo una bendecida semana y nos reencontramos en la siguiente clase para empezar a desarrollar cada uno de estos ministerios y explicar cada una de las funciones. Vamos a terminar aquí y nos vamos a reencontrar la próxima semana. Así que les deseo una bendecida semana, fortalecidos en el Señor. Gracias y hasta la próxima.